Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes para seguir aprendiendo y por supuesto creciendo espiritualmente. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite esta magnífica oportunidad que no volverá y que hay que aprovecharla al máximo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Baba Sali, tercera parte. El Resh Galuta, dirigente en el exilio. El Baba Sali permaneció en Eretz Israel durante casi un año y pasó la mayor parte del tiempo en Jerusalén, en la yeshiva Porat Yosef o en la casa de algún amigo cercano. Cuando Rab Israel regresó a Marruecos, le pidieron que ocupara el lugar de su santo hermano mayor, Rab David, quien había ocupado el puesto de su padre Rab Masud cuando falleció. Sin embargo, no mucho tiempo después, Rab David fue brutalmente asesinado a manos de un árabe. La congregación, sacudida y destrozada, se dirigió al segundo hijo de Rab Masud y le suplicó que fuera su maestro, guía espiritual y consejero. El Rab de un pueblo disperso. Después de que Rab Israel asumió su labor al frente de la Kehilá, convenció a su hijo mayor, Rab Meir, de ocupar su puesto en la yeshiva y dictar shiurim. Al renunciar a su preciado puesto en la yeshiva, se comprometió con las necesidades de su congregación. Como líder de la congregación, intentó abastecer todas las necesidades de su pueblo, dio conferencias diarias y sirvió como juez en las cortes rabínicas. Su casa estaba abierta a cualquier judío que necesitara abrigo, o un oído que escuchara su historia, o un corazón que contuviera sus aflicciones, o un hombre sabio que respondiera a sus preguntas. Juez justo. Cuando un judío tenía una queja en contra de otro, debía acudir a un Din Torah, un tribunal rabínico de justicia. Rab Israel presidía el tribunal de Tafilalet. Cuando se rompía un compromiso, las partes involucradas debían ver al Baba Sali, de modo que se pudiera alcanzar una solución adecuada y justa. Como juez, la actitud del Rab era majestuosa y digna. A la vez, los ciudadanos sabían que nada escapaba a sus ojos santos y penetrantes. No ahorraba dificultades para alcanzar la decisión justa. Llamaba a los testigos e investigaba los casos a fondo, hasta que surgiera la verdad. Nada fue demasiado pequeño o difícil para su intervención personal y su ayuda. Toda vez que los miembros de una familia o amigos se veían envueltos en una disputa, acudían ante el Rab, y él siempre insistía en que cuando la disputa estuviera resuelta, las partes involucradas deberían retirarse de su corte como amigos. El gran amor que tenía por su pueblo siempre fue evidente. Esto era especialmente verdadero durante las disputas entre pobres e indigentes. Si tenía que dictar un veredicto sabiendo que iba a significar para uno de ellos una deuda mayor. A veces anunciaba su decisión mientras las lágrimas corrían por su rostro. Una vez, un hombre rico llevó a una viuda pobre a los tribunales y alegó que ella le debía dinero. El Rab investigó el asunto y encontró que, en efecto, la viuda pobre le debía dinero al hombre rico. Con dolor el Rab dictó su sentencia. Tuvo que ordenar a la mujer pobre que pagara la deuda. Al exponer cuidadosamente su veredicto, el Baba Sali procuró convencer al hombre de que debía desistir de la deuda de la mujer. El hombre rico escuchó las palabras del Rab
y se dio cuenta de que, aparentemente, sus emociones estaban en conflicto. Confundido y asustado, finalmente liberó a la mujer de su deuda. El Baba Sali era intransigente en los asuntos vinculados con la educación, el kashrut y la conducta apropiada. El círculo de su influencia iba más allá de la ciudad de Tafilalet. De vez en cuando visitaba distintos pueblos, reforzaba su fortaleza espiritual y les daba ánimo y consejos. Dondequiera que iba, el Rab hacía una gran seudá con su propio dinero e invitaba a toda la gente del pueblo. Allí hablaba de Torá y de la halajá. Rab Israel se preocupaba por los trabajadores judíos, se aseguraba de que tuvieran lo necesario para ser y seguir siendo rectos judíos de la Torá. Era persistente en controlar que no faltaran la Shejitá, Mikvaot, Batek, Kenesiot, etc. Siempre que el Baba Sali aparecía, una multitud lo saludaba. Llegaba para dar sus verajot, su alimento y sus consejos. Su reputación creció y con el tiempo se hizo famoso como una joya de la corona de los judíos marroquíes. Segunda visita de Baba Sali a Eretz Israel. El Baba Sali regresó a Eretz Israel 9 años después de su primera visita. Durante esta segunda visita se estableció en Jerusalén, en el barrio Biká. Aunque no le dieron ningún título oficial, los inmigrantes marroquíes lo consideraban su rabino y su casa siempre estaba abierta para ellos. Esta vez su intención era permanecer en Eretz Israel, sin embargo, pronto se dio cuenta de que había abandonado su rebaño, como a ovejas sin su pastor. Pocos años después regresó a Marruecos, un hacedor de maravillas. Luego de su regreso a Marruecos, el Rab volvió a sumergirse en sus funciones de guía espiritual y maestro de su comunidad. Dedicaba todo su tiempo a las necesidades de la gente. El poder de sus verajot y su asombrosa capacidad para salvar vidas llevó a miles de personas de todo Marruecos hacia su puerta. Su familia nunca se cansó de describir los milagros que presenció. Estos milagros eran como pan fresco, entregado a diario, para dar sustento a todos los que acudían. Se consideraban casi comunes. Muchos afirmaban que había heredado de su abuelo Rab Yaakov Abukatzira sus asombrosos poderes. Las prácticas sagradas de Baba Sali pueden llenar volúmenes. No hay pocos testigos que puedan decir: el justo decreta y Hashem confirma. Con respecto a Rab Israel, hay una multitud de historias que muestran su santa personalidad, de las que podemos aprender acerca de su vasto conocimiento de Torá. Rab Michael al-Asri, que actualmente reside en Bet Sham, frecuentó a la familia del Baba Sali durante muchos años. Fue testigo de muchos sucesos que ocurrieron en la casa del Rab. Nos habla de una historia en particular. El Rab vivía en una gran casa de 2 pisos con sus hijos y sus hijas casadas. La casa estaba amueblada con sencillez, las paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y al estilo marroquí, los pisos cubiertos con alfombras. El Baba Sali tenía el hábito de sentarse a estudiar sin interrupciones por muchas horas durante el día. Por la noche, un generador de propiedad municipal proveía de electricidad y dejaba de funcionar relativamente temprano. Sin embargo, el Baba Sali continuaba estudiando más tarde bajo la luz de las velas. En Shabbat, una vela no bastaba. Desde el atardecer hasta la noche, la familia había ideado un método por el cual una vela se fundía directamente sobre la otra
Encendía la mecha siguiente y este proceso se repetía de modo que era posible tener muchas horas de luz. Un viernes a la noche, mientras el Baba Sali estudiaba a la luz de las velas, la vela comenzó a chisporrotear. Una chispa voló desde la mecha y aterrizó sobre la alfombra. En un instante, ésta se prendió fuego. Rab Israel tomó su bastón y dibujó una línea en el aire. Señor del universo, dijo, haz que esta llama no traspase esta marca. La lengua de la llama saltó, como si fuera a tragarse todo lo que estaba a la vista, pero no se trasladó más allá de la marca que había hecho el Rab en el aire y de repente se apagó. Transmisor de alegría. Los seguidores de Baba Sali se deleitaron en el amor que él tenía por ellos y se lo devolvieron, medida por medida. De vez en cuando el Baba Sali hacía una seudá misbah para celebrar la ilulá de un sadik o de alguno de sus santos antepasados o para conmemorar algún evento de la comunidad. Estas seudot eran inspiradoras para su pueblo. Todos estaban siempre invitados a la casa del Rab y las mesas estaban servidas con generosidad. El aire se cargaba de fervor espiritual y el sentimiento de Kedushá se intensificaba. El Rab hablaba durante largo tiempo, animando al pueblo a cumplir misbot. Luego cantaba alguna poesía especial para la ocasión. Rab Michael al-Arzri recuerda un incidente que ocurrió durante una de estas seudot. Una vez, Rab Israel había visitado un pequeño pueblo. En su honor, las personas prominentes de la comunidad prepararon una comida festiva e invitaron a todos los judíos del pueblo. En el salón se sentaron los dignatarios más importantes cerca del Rab, mientras que la gente común se sentó en las mesas dispuestas en el patio. Cuando llegó el Rab, se produjo una carrera frenética de gente para verlo y para sentarse lo más cerca de él que fuera posible. Sobrevinieron gritos y empujones. En un rincón subió de tono una discusión entre dos amigos y estalló una pelea a puñetazos entre ellos. Uno recibió un golpe fuerte en la cabeza y quedó inconsciente. Se agolpó una multitud alrededor de los hombres y alguien corrió a buscar un médico. Rápidamente el Rab fue informado de lo ocurrido. Le rogaron que saliera a bendecir al hombre que había sido herido. Afuera, el que había herido a su amigo cayó a los pies del Rab y le rogó que hiciera algo, lo que fuera, para salvar a su amigo. De inmediato el Rab tomó su bastón, golpeó ligeramente los pies del hombre inconsciente y pidió: «Levántate, ponte de pie». Con eso fue suficiente para que el hombre se levantara. Aún queda algo de Arak. El milagro del Arak ocurrió tan a menudo que tiene su propia reputación. Rab Mahluf me contó una historia de la que fue testigo. En Marruecos, cuando alguien casa a su hijo, se invita incluso a los pobres. El fin de los festejos lo marca una tradición especial en la que el anfitrión ofrece 5 tragos consecutivos de Arak a cada invitado. Este se mezcla entre ellos con la botella de Arak, una bandeja con 5 vasos y una mano generosa. Detrás de él, otro miembro de la familia lleva las reposiciones. Cuando el Baal Sinjá llegó al Rab, este vertió el licor y llenó sus vasos. Luego envolvió una servilleta alrededor de la botella y continuó sirviendo una cantidad de licor equivalente a más de 2 botellas. Cuando Rab Israel devolvió la botella a la bandeja, la servilleta se cayó y reveló que la botella estaba tan llena
como lo estaba cuando él la recibió. En otro caso, una seudá particular comenzó por la tarde. Como era su costumbre, el Rab comenzó a hablar y a hablar y a hablar. El día se convirtió en crepúsculo, y los que estaban reunidos no querían quedar atrapados en la oscuridad total, ya que el generador no proveía de luz por la noche. Esta llegó pronto y se hacía cada vez más tarde. El Rab percibió la incomodidad de los allí reunidos y les dijo: «Las luces no se apagarán». Luego continuó con su discurso. Las personas encargadas de la limpieza comenzaron a quitar los platos sucios de la mesa. Tenían miedo de no poder lavarlos una vez que las luces se apagaran. El Rab los interrumpió y les dijo: «¿No les dije que las luces no se apagarán?». Finalmente la seudá llegó a su fin y todos se aprontaron para irse. Los encargados de la limpieza terminaron de hacerla a la noche tarde. Después de haber terminado, finalmente las luces se apagaron. Cuando salía, el Rab pasó al lado de los altos dignatarios que habían acudido al banquete, se inclinó hacia ellos y les dijo: «Si piensan que aquí hubo un milagro, se equivocan. El encargado de la luz acababa de despertarse». Una luz para todas las naciones. La red de amor y respeto que tejió el Baba Sali con su Kedushá no abarcó solamente a los judíos marroquíes, sino también a los árabes. Ellos también acudían al Rab por Berajot, y cuando éste invitaba a todos a una seudá, también iban ellos. Se sentaban en mesas especiales al aire libre, con la esperanza de echar un vistazo al santo de su ciudad. En las calles le cedían el paso y lo bendecían al pasar. En Purín, cuando el Rab distribuía caridad para los pobres, los árabes también iban para recibir dinero. El dinero se guardaba en distintas bolsas y cada persona recibía su parte de otra bolsa. Solo el Rab sabía en qué bolsa y para quién estaba destinada cada asignación. No temas a ningún hombre. El Baba Sali estaba inflexiblemente comprometido con la Torá. Esperaba que las demandas que hacía a su pueblo por el bien de la Torá se cumplieran sin discusión. Tenía una buena relación con los líderes locales del gobierno de Marruecos. Ocasionalmente, sin embargo, había funcionarios que trataban de imponer su voluntad sobre el Rab y su comunidad. Pero cuando sentían las repercusiones en su vida personal, le rogaban que los perdonara. Había un gobernador en especial que era astuto y cruel. Hacía funcionar su jurisdicción con asesinatos y extorsión, y quien vivía bajo sus reglas vivía con miedo. Donde quiera que fuera este hombre malévolo, llevaba el terror. Una vez el Baba Sali estaba en una seudá en la que este malvado estaba presente. El gobernador se mezcló entre los invitados y finalmente llegó a la mesa del Rab. Extendió su mano para que el Rab la besara. A su pesar, el Rab no besó su mano y, para empeorar las cosas, lo reprendió por su vida pecaminosa. Todos los presentes se congelaron de horror. Sin duda el gobernador tomaría represalias por esta vergüenza, pero por el contrario, varios días después se enfermó gravemente. Fueron convocados los mejores médicos, pero ninguno pudo hacer un diagnóstico de su repentina enfermedad. Finalmente los miembros de la casa de su gobierno acudieron al Baba Sali para pedirle perdón por los delitos cometidos por el gobernador en el pasado. Estaba claro que él había caído enfermo porque había enfurecido al Rab. El gobernador envió un mensaje en el que decía que se arrepentía de su crueldad y que iba a dejar de hostigar a la gente de su ciudad.
obtuvo el perdón del Rab y pocos días más tarde abandonó su lecho de enfermo. Desde entonces fue un admirador incondicional del Rab Israel. Amigos, hasta aquí la lectura de la tercera parte de la vida del Baba Sali. Impresionante, Baruch Hashem. Que su memoria sea bendita por siempre. Hashem bendiga la obra de sus manos, amigos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.